Shalom Alejem y bienvenido a los Caminos de Israel. Estamos continuando esta serie, Seamos Bíblico. La parte que estamos ahora mirando es identificando el siervo sufriente de Isaías 53. Y en la primera parte habíamos visto, comenzando el capítulo 40, y dejamos hasta la parte final de Isaías 42, y estamos repasando cada capítulo que es anterior del capítulo 53 con el fin de identificar quién es el siervo sufriente. Dice en la parte final de Isaías 42, versos 18 y 19: Oíd, oh sordo, y mirad, oh ciego, para que podáis ver. ¿Quién es ciego como mi siervo? Ahora la pregunta que hacemos y que yo hice en el video anterior: ¿acaso fue Yehoshua, Jesús, fue él ciego y sordo? Sin duda, sabemos que fue castigado por Dios, como dice, maldito aquel que es colgado de un madero, y no es un siervo, simplemente un miembro particular de la comunidad de Israel, pero no es el Mashiach. Pero que nadie se confunde por causa que fue castigado por Dios, que éste fue creado por Dios, hablando del pueblo de Israel, está poseído por Dios, pertenece a su amo que es Dios, y Dios hará la voluntad de su amo. Ahí es lo que vemos, que quién es este siervo. Claramente estamos mirando que ni siquiera menciona a Jesús, ni a Yoshua, ni en ningún orden potencial Mashiach que ha existido en la historia, sino dice Israel, Jacob. Vamos a ver más adelante, porque vemos que también se identifica el siervo de parte de Isaías. Isaías 43, verso 1 al 2. Pero ahora así dice el Eterno, que te creó, oh Jacob, y que te formó, oh Israel. No temas, porque te he redimido, y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, dice el Eterno. Dios está con su siervo en todo y cumplirá su promesa al siervo Israel Jacob. Ve al versículo 3 al 9. El profeta identifica y le habla al siervo de Dios, que es Israel y Jacob. Vosotros sois mis testigos, dice el verso 10. Nota que comienza con vosotros sois mis testigos, dice el Eterno. Y en el párrafo que sigue, y mi siervo, singular, a quien he elegido. Esta transición de plural a singular es importantísimo para poder comprender la composición que es Israel y Jacob. Para que sepáis y me creáis y comprendéis que yo soy el Eterno. Antes de mí no había Dios formado, ni lo habrá después de mí. Esa transición que acabamos de leer en el versículo 10, de plural, entre comillas, testigos, a singular, mi siervo, cuando tenía que ser mis siervos, demuestra que cuando más adelante el profeta está hablando en lo singular, no se está refiriendo en una persona necesariamente, sino está hablando de esta transición que es Israel-Jacob, la cual su composición es plural, es testigos de Dios, es un siervo colectivo en la unicidad del pueblo de Dios. Y ahí hallamos la base de comprender de que el profeta se refiere que a cada miembro de Israel o Jacob que forma parte integral del pueblo es lo singular en la expresión de Israel y Jacob como un solo hombre. Por lo tanto, no debemos de entender la expresión Israel o Jacob que habla necesariamente de una persona particular, sino una unidad singular del pueblo de Israel y Jacob. Es decir, que cada sufrimiento
y experiencia que pasa el israelí particular, el judío particular, lo lleva a añadir a la experiencia colectiva unidad de Israel particular, como pueblo único y unido en cuanto a su posición con Dios, para poder comprender el mensaje de y con Dios, para poder también entender que todo lo que pasa con Israel en lo particulares también afecta a la colectividad y es la expresión de la colectividad. Israel está siendo dado un mensaje por el profeta, está hablando al pueblo de Dios, Israel, al siervo de Dios que es Israel, su nación, y a cada miembro en particular en esta experiencia colectiva como un hombre. Dios mismo se preocupa por Jacob, Dios mismo se preocupa por Israel, Dios mismo es el que borra las transgresiones de Jacob y concede sus peticiones. Eso lo leemos del verso 20 al 22 y el verso 25 al 28 del mismo capítulo 43. Ahora vamos al próximo capítulo de Isaías. Ahora en el capítulo 44, escuchar el mensaje de no temer. Y ahora oye, oh Jacob, dice el verso 1 del capítulo 44. Siervo mío, e Israel a quien he escogido. Así dice el Eterno que te hizo, que te formó desde el seno. ¿Y quién te ayudará? No temas, oh Jacob, siervo mío, ni tú, Yeshurón, que es el pueblo de Israel, a quien he escogido. Verso 3. Verteré mi espíritu sobre tu simiente. Si los descendientes de Israel contendrán lo que es el Espíritu de Dios. El judío tiene el Espíritu de Dios. Esto es muy importante en la mentalidad cristiana, porque piensa que el judío anda por ahí sin Dios y sin esperanza. Es lo opuesto. Los judíos tienen la misma expresión divina de Dios en ellos y es la esperanza del mundo. Verso 21. Recuerda tales cosas, oh Jacob, Israel, porque eres mi siervo. Oh Israel, no debes de olvidarme. Esto es un recordatorio a la nación singular que lo refiere el profeta como el siervo sufriente, el siervo de Dios. De nuevo, Dios borra los pecados y las transgresiones de su siervo. Versos 22 al 23. Aún los mensajeros y los ungidos reconoce el lugar y la posición de este siervo llamado Israel o Jacob. Vayan y léense el versículo 24 hasta el capítulo 45, el verso 3. Claramente, en todos los capítulos que preceden o que anteceden el pasaje de Isaías 53, hallamos que el profeta se está refiriendo al siervo, el ungido, el enviado como Jacob. Leamos de nuevo Isaías, el próximo capítulo 45. Por Jacob mi siervo, Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he apellidado. En el Eterno será justificado toda la simiente de Israel y se gloriará. Estimados amigos, Israel será justificado, será librado de todo pecado, será considerado perfecto y puro. Kol será de Israel, incluyendo todos los linajes y descendientes de Israel. Vamos ahora a Isaías 46, verso 3. El profeta se dirige a las mujeres. ¿Y cómo sabemos? Porque a través de la Torá, cuando quiera que Dios se está refiriendo, o los profetas se están refiriendo a las mujeres de Israel o del pueblo judío, siempre usa la expresión casa de Israel, Bet Jacob o Bet Israel. Y dice aquí, oh casa de Jacob y el resto de la casa de Israel. Bet Jacob, Bet Israel se dirige a las mujeres del pueblo particular. Ellos son parte de lo que compone lo que es Jacob Israel.
Sin duda, Isaías dirige sus mensajes al siervo de Dios, el que es llamado el siervo. Vamos ahora al capítulo 48. Escucha mi llamado, oh Jacob, oh Israel. Yo soy él, yo soy el primero y también yo soy el último. Fíjese que Dios mismo se refiere como el primero y el último. ¿Qué es lo que le dice a Israel? Salid de Babilonia. ¿Qué era Babilonia? El mundo de idolatría, el mundo de cautiverio. Oíd de los caldeos con voz de cánticos y declarad, decir esto, proclamar hasta los confines de la tierra y decid, ¿qué van a decir? El Eterno ha redimido a su siervo Jacob. Isaías 49. Vamos al capítulo 49 ahora. Verso 3. Y de nuevo aquí el profeta se refiere a Israel como el siervo. Y me dijo, eres mi siervo Israel, en quien seré glorificado. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con Israel? A través del pueblo de Israel, a través de este llamado siervo Israel, Dios va a ser glorificado. Isaías 49, verso 6. Y dice él, es el Dios, es cosa muy liviana que seáis mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y restaurar la simiente de Israel. Además te pondré por luz de las naciones, para que mi salvación sea hasta los confines de la tierra. Ahora, interesante, ¿cómo va a ser el siervo salvar hasta los confines de la tierra? No sea que sea desparramado hasta los confines de la tierra. Estimados amigos, el Israel de Jacob que está en el exilio actual es la salvación de las naciones. ¿Acaso es Israel quien es el siervo? ¿No se siente digna de su misión? Si por ella como una colectiva tiene la misión y la responsabilidad de, número uno, levantar a las tribus de Jacob. Es decir, tiene una responsabilidad del mismo componente que pertenece a Israel de levantar su propia tribu, de restaurar la simiente descendiente de Israel. Estamos refiriéndose a la colectividad. Ser luz con los demás del mundo, como había yo enseñado esta mañana. Nosotros fuimos puestos por todo el exilio para ser alumbreras. Por esto tenemos la obligación de encender la menorá, la Hanukkah, y traer luz al mundo, arrojar la luz. Tiene que ser algo público. Usted, estimado amigo, debe encender las luces de Hanukkah para que se alumbre la luz de la Torá por donde quiera que usted vive. Y aun si usted no es judío, le digo, aunque no fuiste mandado a hacerlo, a usted hacer eso y sigue el patrón judío, está ayudando al judío a diseminar la luz de la Torá en el acto del encendido de la Hanukkah. El profeta continúa y lidia con autopercepción de Israel del versículo 7 al 21. Y de nuevo por la boca del profeta, el versículo 22 al 26, el profeta promete a través de la boca de la promesa de Dios que la misma nació su seno en su hogar en Israel. Ellos mismos se encargarán de llevarnos de nuevo a Israel. Nos pagarían el viaje, nos llevarían con contentamiento, porque al fin van a comprender que Dios está con el judío. Y está el judío por donde quiera en el mundo, y su propósito, misión es ser la luz. Y cuando las naciones del mundo entienden que el propósito del judío ha sido cumplido y ha arrojado la luz por donde quiera en el mundo, las naciones del mundo nos van a recoger todo y nos va a llevar a Israel y nos van a agarrar el borde del vestido y van a querer aprender de nosotros en todo sentido. Ya esto está ocurriendo. Está sucediendo. La gente quiere saber más del judaísmo, más de la Torá, pero por parte de un judío observante, no simplemente uno que dice ser judío no lo es. Shalom Aleichem, hablamos la próxima semana.